de su canal Política y Más. Para la tarde de hoy tenemos un tema interesantísimo y que está de alguna manera generando sensación en todo lo que son las redes sociales y los medios de comunicación masivos a nivel nacional. Es el caso específico de lo que es la integración, para decirlo de alguna manera, del expresidente y de la ex vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández en lo que es el Parlamento Centroamericano. Es decir, la integración en sí mismo que acaban de asumir y que acaban de anunciar tanto Danilo Medina como Margarita Cedeño de Fernández a lo que es dicho Parlamento Centroamericano. Pues bien, amigos que nos ven y nos escuchan semanalmente a través de su canal Política y Más. A propósito del tema que nos ocupa, lo primero que ustedes podrían preguntarse es en qué consiste la idea del Parlacén. ¿Qué es el Parlacén? Bueno, fíjense, el Parlacén es la expresión de lo que es el denominado Sistema de Integración Centroamericano. Es la expresión de una especie de convenio internacional suscrito en relación a un conjunto de países que forman el área de Centroamérica y República Dominicana. En ese sentido están formando parte de ese sistema de integración centroamericano Honduras, Panamá, Salvador, Nicaragua. Es decir, todos los países que forman a Centroamérica con la excepción de Costa Rica. Pero en ese sentido entra o se incorpora República Dominicana, que si bien es cierto no es un país centroamericano, pero es parte de Latinoamérica y de manera más precisa aún es parte de lo que es la Franja del Caribe. Y todos en su conjunto forman, como ya decíamos, lo que es el sistema de integración centroamericano, que a la vez da pie a lo que es el denominado Parlacén. El Parlacén es una especie de parlamento centroamericano, a donde en gran medida convergen todos y cada uno de estos países con la participación de 20 diputados por cada uno de estos países. Es decir, son 6 países en total, 20 diputados cada uno, suman entonces 120 diputados en el marco de lo que es ese denominado Parlacén. ¿Pero qué resulta? Ustedes podrán preguntarse, bueno, pero ¿y si son diputados de cada uno de esos países, cómo es posible que un expresidente o una ex vicepresidenta sea parte de ese Parlamento Centroamericano? Es que según los estamentos que rigen, o los reglamentos más bien que rigen ese Parlacén, pueden los expresidentes de cada uno de esos países formar parte de los mismos. Una vez han salido de su mandato, tienen la oportunidad de integrarse a ellos por el espacio de 4 años más. Si quieren a posteriori seguir siendo parte de ese Parlamento Centroamericano, tendrán inexorablemente entonces que competir en sus respectivos países por una candidatura a diputado propiamente. Podrían ustedes preguntarse, amigos que nos ven y nos escuchan semanalmente, sobre lo que son las decisiones de ese Parlamento Centroamericano. ¿Qué relación tiene con la República Dominicana? Si ya sabemos que República Dominicana tiene 20 diputados adscritos a ese Parlamento Centroamericano. Hay un elemento interesante en relación a todo ello y es el siguiente, y que deben todos ustedes tener claro desde ya, y es que Parlacén tiene la oportunidad de discutir todos los temas de políticas públicas a nivel internacional que decidan y que quieran. Pueden tratar temas de salud, temas de educación, agricultura, todo lo que de alguna manera fuere entendido por los miembros del Parlacén como interesante para ser discutido dentro de ese órgano deliberativo. Ahora, hay un elemento que de alguna manera llama la atención, y es que ninguna de las decisiones tomadas por Parlacén son vinculantes a ninguno de los países que lo forman. Es decir, Parlacén no deja de ser más que un órgano pura y simplemente deliberativo, pero las decisiones no tienen carácter de vinculatoriedad respecto de ninguno de los 6 países que lo forman, lo que significa que ellos sencillamente se sientan a discutir los temas que les interesen, y si a alguno de los países miembros le parece que una de esas propuestas es interesante, pues podría incorporarla
a su legislación o a cualquier expresión de las políticas públicas que de alguna manera lleven a cabo. Pero ciertamente las decisiones de ese órgano deliberativo no son vinculantes para ninguno de los países que lo conforman orgánicamente. No obstante lo señalado precedentemente en el orden de lo que tiene que ver con la no vinculatoriedad respecto de los países miembros del SICA y obviamente del Parlacén, a propósito de las decisiones nacidas o emanadas de ese órgano deliberativo, hay un elemento importante y es el que se refiere al hecho de la inmunidad parlamentaria de la cual gozan todos los miembros de ese órgano legislativo internacional. En esa dirección se plantea, conforme los esquemas reglamentarios que dirigen ese órgano deliberativo, que lo es el Parlacén, se plantea en ello que todos y cada uno de los miembros de ese órgano tienen inmunidad parlamentaria en cada uno de los países que de alguna manera son parte de dicho órgano, dicho obviamente sistema de integración centroamericano, y tienen, a consecuencia de esa inmunidad, la imposibilidad de poder ser perseguidos por las opiniones que pudieran emitir dentro de la sede que conforma ese órgano. Para información de ustedes, Parlacén está in situ, es decir, el lugar donde se sientan a discutir, en donde está físicamente ubicado Parlacén, es Guatemala, que es un país de Centroamérica. En esa dirección, es decir, en el orden de lo que es la inmunidad parlamentaria, ustedes podrían, partiendo de la picardía que yo sé que muchas veces nos caracteriza a los dominicanos, en el orden de lo que son las cuestiones de política, ustedes podrían preguntarse, bueno, pero entonces justamente eso es lo que Danilo Medina y Margarita Cedeño de Fernández están tratando de conseguir, inmunidad. A todas luces cabe entender que sí. Está sumamente claro que lo que persiguen es, y a propósito de el clamor público que tiene la sociedad dominicana desde hace ya más de un año, de que sean procesados, de que sean previamente a ese procesamiento investigados y llevados a la justicia todos aquellos en relación a quienes existan medios probatorios, porque es obvio entender que si no existen medios probatorios para poder procesar a una persona, no deben de ser sentados en el banquillo de los juzgados. Pero respecto de cuáles o de quienes, aparecieran, pues está claro, asumir la idea de que deben de ser llevados a la justicia. Y parece ser que Danilo Medina y Margarita Fernández, sienten que el brazo de la justicia de alguna manera los está persiguiendo o está cerquita de ellos, y precisamente por ello decidieron ir a juramentarse tomando en cuenta lo que decía precedentemente, es decir, el derecho que les asiste para poder ser parte de ese órgano deliberativo que lo es el Parlacén, tratando de conseguir lo que ya de alguna manera nosotros y todos y cada uno de ustedes pudieran entender, es conseguir inmunidad parlamentaria durante este periodo de 4 años. Hay un aspecto interesante que de alguna manera llama la atención, tomando en consideración la idea de la no vinculatoriedad de las decisiones asumidas por Parlacén en relación a los países miembros y la cuestión atinente a la inmunidad parlamentaria. Podría decirse que están lejos de ser alcanzados por el brazo de la justicia dominicana Danilo Medina y Margarita Cedeño por haberse incorporado a Parlacén. La respuesta es que no. La respuesta es que no, porque si en un momento determinado se abre un proceso penal en desmedro de cada uno de ellos, podría perfectamente ese órgano deliberativo, que lo es Parlacén, levantar esa inmunidad y sobre la base de esa situación ser remitidos a su país a los fines de que sean investigados, procesados y juzgados conforme a lo que son las leyes nacionales de cada uno de los miembros de ese Parlamento centroamericano. De manera que si la justicia dominicana de verdad está interesada en investigarlos y perseguirlos por lo que son los crímenes y delitos cometidos, no puede decir que el hecho de que se hayan juramentado en Parlacén es tan sencillamente por ello, teniendo un obstáculo para lo que es el ejercicio de la acción penal. Porque los precedentes tenidos por ese órgano deliberativo es de que constantemente levantan esa inmunidad parlamentaria
en desmedro de esos diputados centroamericanos y de República Dominicana, a los fines de que puedan responder ante los ojos de la justicia de cada uno de los países que de alguna manera lo impiden. Bien, amigos que nos ven y nos escuchan semanalmente por su canal Política y Más, he aquí las consideraciones más importantes atinentes a lo que es el tema que nos ocupa en esta tarde. Solo nos queda darles las gracias por sus atenciones e invitarlos a la semana próxima a una nueva entrega. Hasta la próxima.